Buenos días. Estoy enviando esta live para otras personas. Buenos días. Como prometido, aquí estoy para esta live prometida desde la semana pasada. Quero agradecer a todos que de alguna maneira me han enviado mensajes, me dando palavras de ánimo. Y la verdad es que Dios sabe de todas las cosas, ¿no? Mi vida está en sus manos y todo lo que Él quiera hacer a través de mi vida, aquí estoy dispuesta. Y si usted está ahí escuchando desde su casa, desde su trabajo, desde la calle, que usted pueda enviar este vídeo a otras personas para que podamos compartir juntos este momento. Estamos con el taller del Espíritu Santo de regreso. Y bueno, serán todos los martes. Ayer expliqué por la página que hubo otro contratiempo con respecto a mi salud, ¿no? Y justifiqué el motivo de trasladar la transmisión para hoy. Y nada, yo conto con vosotros que están ahí cada semana. Yo agradezco el cariño, los comentarios, las palabras de ánimo. Que Dios os bendiga muchísimo. Buenos días, Sandra. Me alegro, me alegro que estés ahí, porque sempre me has acompanhado, não? Estuve bastante tempo fuera, estaban los niños de vacaciones y están en casa y son muy ruidosos. Y yo, la verdad es que en los momentos de transmisión necesito estar tranquila, ¿no? Y también la prioridad siempre es la familia. Yo creo que usted también siempre, o si no lo hace, que lo hagas, que su familia siempre sea su prioridad. Que sea la voluntad de Dios y luego la familia, porque luego más tarde nos arrependimos de no haber pasado tiempo con sus hijos, con su esposo, con su familia, ¿no? Yo creo que hoy no voy a tardar mucho, voy a comentaros algo que Dios puso en mi corazón. Quiero compartir con vosotros el Salmo 77 que ayer he leído, y la verdad es que leyendo minuciosamente los versículos, Dios habla a nuestro corazón de una manera muy cálida, muy... sus palabras nos vienen como un río, como aguas, ¿no? De aliento, de refrigerio, ¿no? Y mira lo que dice el Salmo 77. A Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y me desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los tiempos pasados. Me acordava de mis cânticos de noite, meditava em mi coração, e mi espírito inquiria: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a sernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado en su ira sus entrañas? Y me dije: este es mi tormento, que la diestra del Altísimo ha cambiado. Me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré memoria de sus antiguos portentos. Meditaré en todas tus obras y hablaré de sus hazañas. Oh Dios santo, es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios?
Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio entre los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo y a los hijos de Jacob y de José. Hasta aquí. Nosotros podemos ver aquí una alma angustiada que está sedienta de una respuesta de parte de Dios. Que nada de lo que Él hace logra tranquilizar su corazón y su alma. Mire que en el versículo 4 dice que Dios no le dejaba pegar los ojos. Y muchas veces eso pasa con nosotros. Nos tumbamos, intentamos dormir y no nos viene el sueño. Estamos dando vueltas y vueltas y vueltas en nuestra cabeza, pensando en lo que nos está sucediendo, pensando y cuestionando a Dios, como Él hizo sus cuestionamientos. ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que ya no tiene más misericordia? ¿Será que se olvidó de sus promesas a mi vida? ¿Será que Él se olvidó de las palabras que Él me dijo otrora en otros tiempos? Y lo que Dios nos quiere enseñar es que Él sigue siendo el mismo Dios que te ayudó en aquel tiempo a que usted se levantase, a que usted dándote livramentos, fortalecendo su cuerpo, su alma, su mente para seguir hacia adelante. Él es el mismo. Y muchas veces nosotros lo que hacemos es olvidarnos de las cosas que Él ha hecho por nosotros. Yo estuve en tiempos, en días, en que de verdad no podía dormir. De verdad mi cabeza estaba dando vueltas, preguntando al Señor el por qué la situación se perpetuaba tanto. ¿Por qué la situación no cambiaba después de tantos y tantos años? ¿No? Às vezes usted ve que su vida está caminando sí hacia el propósito de Dios, pero hay cosas en medio del camino que siguen impidiendo que usted pueda prosperar y frutificar más. Y usted se pregunta, pero Señor, ¿no es tu voluntad que yo siga hacia adelante? ¿Y por qué eso todavía sigue ahí, impidiéndome de que mi corazón esté más tranquilo, trayéndome angustia, trayéndome preocupación? ¿Por qué el Señor no arregla este problema? El Señor ya ha hecho tanto por nosotros, ¿verdad? Ya ha hecho cosas maravillosas en nuestra vida, milagros que si usted lo cuenta, muchas personas pueden no creer. ¿Y qué es eso para Dios? Quizás lo que te falta es algo que para Dios es sencillo de arreglar, pero sigue ahí. Y usted se pregunta, ¿por qué el Señor permite esta situación? Si es exactamente esa situación que te impide de hacer lo que es necesario, o que te está impidiendo de vivir plenamente el propósito de Dios, o que te está impidiendo de dormir en paz, te está impidiendo de que su corazón esté aliviado. Y usted siente como si fuera una carga que está ahí. Y usted no logra aliviar su corazón. Assim como dice en el Salmo, mi alma rehusaba consuelo. O sea, muchas veces nosotros intentamos aliviar eso que cargamos dentro con otras cosas. Me voy a salir un poco, voy a ir con mis amigos, voy a ir a la iglesia, voy a salir con mis hijos, voy a pasar un tiempo, me necesito vacaciones porque mi mente está cargada, mi corazón está pesado, la situación no cambia. A ver si eso me distrae un poco de todo eso lo que está sucediendo. Pero ¿qué pasa? Que su alma rehúsa consuelo, o sea, se niega a ser consolada. Sigue de la misma manera. Por más que te distraigas, por más que busque cosas, sigue de la misma manera. Y yo te digo que el único que puede consolar su corazón es el Señor. ¿Y sabe lo que pasa? Que cuando nosotros no entendemos el proceso, nosotros no logramos el propósito. Estamos ahí en mi iglesia a punto de vivir un retiro que se llama Solo vive el propósito, quien soporta el proceso. Y muchas veces nosotros estamos dispuestas a soportar el proceso.
pero não sabemos como suportar o processo. Não sabemos que atitude devo ter para suportar o processo. Não sabemos que devo fazer. Devo retroceder, devo seguir, devo callar-me, devo falar, devo tomar uma atitude, devo esperar. Às vezes não sabemos que atitude devo ter em meio do processo. E isso carga seu coração. Isso traz como um peso e muitas vezes não nos deixa dormir. E eu te digo que é necessário entender o processo, porque muitas vezes, muitas lutas que nós outros passamos, não são lutas que nos envia Deus. Deus permite situações difíceis em nossa vida, as situações que Ele quer que nós outros passamos, porque é para forjar nosso caráter, para fortalecer nosso espírito, para sanar nossa alma. Pero há situações que não nos ha enviado o Senhor. Nós outras la buscamos e sabe por quê? Como não entendemos o processo, como não sabemos o propósito, então estamos buscando caminhos, estamos buscando solucionar as situações a nossa maneira. Às vezes tomamos decisões que não são as decisões corretas e atraímos dificuldades e adversidades que não teníamos que passar. Às vezes, em la tentativa de buscar uma solução, porque não vemos que a solução viene de parte de Deus. Então, sentimos a necessidade de fazer algo. E às vezes entramos por puertas que não são as puertas que Deus quer que entramos. E detrás de essas puertas, haverá lutas e adversidades, situações que não temos que viver. E pensamos, isso é permissão de Deus. É uma luta, pero vou a vencer, pero quizás usted não tem que atravessar essa luta. Quizás usted não tem que tomar partido nessa situação. Quizás é o momento que usted renuncie, o momento que tu estás vivendo. Há coisas que devemos renunciar, não temos que avançar em isso. Ai, que vou fazer com essa situação? Quizás você não tenha que fazer nada. Tem que retroceder. Muitas vezes é necessário retroceder, dar um passo atrás e volver a empezar. Porque isso não é parte do caminho que te levará hacia su propósito. O caminho que nos leva ao propósito é um caminho de espinas, é um caminho difícil também. Pero neste processo, você vai entender que é o processo necessário. É o processo que você necessita viver. Se você muitas vezes, quantas vezes nos passa a nós outros? Senhor, dai-me paciência. Necessito ter paciência. Você crê que Deus vendrá com a paciência em la mano e te pondrá assim em seu coração? Toma aí a paciência. Não. Ele nos dará circunstâncias donde vamos a tener que usar de la paciencia que viene de Dios. Nosotros no tenemos paciencia por naturaleza. La paciencia, la mansedumbre es un fruto del Espíritu. Y quien nos da es el Espíritu. Usted necesita buscar de Él. Pero ¿cómo Él te va a dar la paciencia y la mansedumbre? Situaciones donde usted tendrá que usarlas. Pero yo no tengo, pero tendrá que trabajar en ello. Estas situaciones son necesarias. Estas sí son enviadas por Dios para trabajar su carácter, para darte lo que usted está pidiendo a Él. Si usted está pidiendo que Él consuele su corazón, porque todavía tiene amargura, tristeza, todavía hay marcas, hay cicatrices que no están cerradas del todo, que continuamente vuelven a abrirse, vuelven a sangrar. ¿Cuántas cosas nos pasó a nosotros en el pasado que nosotros pensamos, ya es pasado? Pero cada 2 por 3, esa cicatriz vuelve a abrirse y vuelve a sangrar, porque no está sanada del todo, porque falta algo. Al igual que cuando nosotros nos herimos, hay una medicación para que usted pase, para que se sane. No hay el yodo
que nos ajuda a sanar, a cicatrizar. Você pode limpiar com suero, limpiarlo bem. Então, cada medicação é responsável para que a herida se cierre. Cada um tem sua função. Pero muitas vezes não estamos usando todas as medicações. O que quer dizer? Não está cerrada del todo porque falta algo. Quizás falta que você perdone a alguém para que esta herida, essa cicatriz se cierre por completo. Quizás falta que você renuncie a algo para que a cicatriz se cierre del todo. Falta algo para que você deje de lamentar por su corazón que todavía duele por esa situación. Por eso necesitamos pedir este discernimiento de Dios. Señor, ¿qué es lo que falta para que de verdad mi alma reciba el consuelo que yo necesito? Porque nada de lo que yo hago me ayuda, colabora para que mi alma esté tranquila. Todavía sufro por la misma situación. Usted passou por essa situação. Qual era o propósito? Que você aprendesse, se fortalecesse, para que você pudesse crescer, amadurecer, madurar, e que quando passe por la mesma situação outra vez, você já tenha a madurez e o conhecimento para enfrentar essa situação. Pero se na primeira vez não se sanou del todo, quando você passe novamente por la mesma situação, não vai saber passar por ela e te vai doler de la mesma maneira. Então, você não tem que tentar arreglar a situação de la hora. Você tem que tentar arreglar a primeira vez que isso te sucedeu. Que é o que falta para que aquela cicatriz del passado se sane por completo, para que a situação de hoje pueda eu atravessar e vencer, e que isso não me haga daño, e que isso já passe por mim, e que eu pueda entender que eu já estou fortalecida para enfrentar essa situação. Se você quizás en el passado passou por algum tipo de humilhação que te dañou profundamente, quando cada vez que você passe por algum tipo de humilhação, porque isso, estamos suscetíveis a passar por isso durante toda a nossa vida, principalmente os hijos de Deus, porque os demás veem nós outros algo diferente e o inimigo usa muitas vezes a vida de outras pessoas para atacar-nos. E se vem a humilhar-te outra vez, se você não está sanada desde a primeira vez que te humilharam, se você não madurou com aquela situação, se a herida não se cerrou, você volverá a sangrar cada vez que alguém te humilhe. ¿Entiendes lo que te digo? Então, como hago, Poliana? Sanar a primeira cicatriz. Aquela pessoa que te humilhou do passado, você já la perdonou. Você já abandonou todo lo que te conecta com esta situação. Já deixou o lugar. Que é lo que te está conectando todavía com aquello que te passou en el passado, que não te deja seguir hacia adelante. Que cada vez que você passa pela mesma situação, te hace sangrar, te duele el alma. No te tiene que doler más. No te tiene que afectar más. Usted tiene que atravesar con madurez, con sensatez, mirar hacia adelante. Nosotros no estamos libres de pasar por humillaciones, afrentas, palabras negativas. Y muchas veces vienen de las personas que están cerca de nosotros. Porque las personas que están fuera de nuestro convivio, lo que digan, lo que hablan, ¿por qué nos tiene que afectar? No, muchas veces vienen de las personas que amamos. Muchas veces vienen de personas cercanas, de un familiar. Porque el enemigo sabe que si viene de alguien que usted ama, eso te va a afectar. Por eso, él no va a usar a alguien de fuera para decirte una palabra negativa. Va a usar a alguien de dentro. Y es ahí donde usted tiene que estar preparado. ¿Y sabe cuál fue la solución que el salmista encontró para aliviar su corazón? Hemos leído aquí que
que Él, en el versículo 11, me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré memoria de sus antiguos portentos. Meditaré en todas sus obras y hablaré de sus hazañas. Cuando te vengan esos pensamientos, acuérdate de todo lo que Dios hizo por ti. Às vezes me querem venir pensamentos para que eu desanime. E eu me acuerdo de quando Deus me sacou de la muerte. Eu me acuerdo muitas vezes, quando vêm pensamentos de desânimo, me acuerdo quando eu estava tumbada em uma cama, sem perspectiva de vida, em coma. E Deus me sacou de aí. E a probabilidade que eu me levantara de aí sem sequelas era pouquíssimas. E estou aqui, viva, hablo, veo, escucho, camino, não tenho nenhuma sequela. Isso é um milagre de Deus. Então, quando me acuerdo de isso, então me vuelve a esperança. Se Deus foi capaz de fazer isso por mim, que mais não pode fazer? Cada situação para Deus não é nada. Quizás seja muito para nós outros, mas para Deus não é nada. E se essa situação persiste em seu caminho, é porque quizás você tem que ter a atitude correta de identificar, viene de Deus ou la he buscado eu? Que atitude devo ter frente a essa situação? Falta que eu renuncie a algo? Tenho que deixá-la? Não é uma luta que Deus quer para mim? Enfoco em outra coisa? Tenho que tratar algo que quedou atrás para saber enfrentar o que está agora? Esse é o discernimento que temos que buscar de Deus antes de estar quejando, sufriendo e questionando a Deus o porquê da situação. Porque todo o que nos viene com um propósito. E muitas vezes isso nos empurra hacia as promessas que Ele nos hizo no passado. Eu sei que muitas situações contrárias que vivo hoje, o Senhor já me dijo, não te vou a quitar, hija. Primeiro, que mi gracia te basta. E depois, se eu quito isso, essa dificuldade de sua vida, você se aparta de mim, porque essa dificuldade te mantém de rodillas. E é duro escuchar isso. O Senhor não te vai quitar, porque isso sigue moldeando seu caráter. Essa dificuldade, esse sofrimento, sigue manteniendo-te de rodillas a los pies del Senhor. E se Ele te quita essa situação para que você esteja livre de situações difíceis, você se aleja de la intimidade com Deus. Que é que vai seguir forjando seu caráter, que te vai seguir crescendo, a hacer crescer, se não são as dificuldades e o sofrimento? La felicidade, la paz, la tranquilidade, isso não nos hace crescer. São momentos de refrigério que o Senhor nos dá, porque sabe que somos humanos, somos de carne e hueso e necessitamos momentos de refrigério, de paz e alegria. E quantas vezes o Senhor me dijo, hija, sua alegria está em mim. Não intentes buscar alegria em las circunstâncias. Não estés mirando a seu alrededor buscando um motivo para estar feliz. Sua alegria está em mim. Alegre-se em mim. Busca de mim porque sou eu que te dou a alegria. E a alegria del Senhor é nossa força. Se miramos lo que estamos passando, lo que nos falta, lo que não nos falta, e dependemos de estar felizes por isso, vamos andar sempre cabisbajos. Nuestra alma não tendrá aliento. Pero si nuestra alegría está en Jehová, en sus promesas. Allá en Lucas capítulo 1, verso 45 dice, bendita eres tú, María, porque creyó en lo que Dios le dijo. Dios la llamó bendita porque ella creyó en lo que Dios le dijo. Dios le dijo, cargarás al Salvador. Y ella creyó en eso.
Entonces, benditas somos nosotros cuando creemos en las promesas de Dios y no dudamos. Si Él te dijo que usted va a vivir una situación, que Él te va a llevar a cierto lugar, que usted va a ser esta herramienta en sus manos, usted tiene que creer, nunca dudar. Ah, pero mira dónde estoy. No se trata de dónde tú estás. Se trata de dónde Él te va a llevar. Y el tiempo es el tiempo de Dios. Ay, Señor, yo ya pasé los 40, 50. No importa. No importa su edad. Nadie es demasiado viejo o demasiado joven para hacer lo que Dios tiene para él. Porque Dios es sabio, Dios es justo y Él sabe lo que hace en nuestras vidas. No tengo que compararme. Mira, fulana, es de mi edad, mira dónde está ella, mira dónde estoy yo. Pero Dios tiene un propósito distinto para cada persona. No tengo que compararme. Mira cómo predica fulana, yo no tengo este ímpetu. Yo ya me cuestioné, Señor, yo quiero predicar como fulana. No, hija, yo te quiero usar de otra manera. Usted habla de otra manera, usted expone las cosas de otra manera. Y a mí me agrada que sea así. No busques ser igual a alguien. No busques comparar tu propósito, tus promesas, tu situación con la situación de nadie, porque Dios tiene cada uno de una manera. Y es esta manera que agrada a Dios. Aunque para usted parezca poco, pero para Él es suficiente. Porque ¿quién quieres agradar? Si seguimos nuestra vida intentando impresionar o corresponder a lo que los demás esperan de nosotros, siempre estaremos frustrados. A quien tenemos que preguntar si estamos impresionando es a Dios. Señor, ¿te agrada lo que estoy haciendo? ¿Te agrada cómo estoy? ¿Te agrada la forma que estoy caminando? ¿Es así que tú quieres? Esa debe ser su aprobación. Y en eso debe estar su esperanza y su alegría. Amén. Yo te quiero dejar esta palabra en esta mañana. Agradezco a cada uno que estuvo ahí. No, Sonia, Milce entró, Sandra. Agradezco a cada uno de corazón. Que Dios siga bendeciendo su vida. No, este viernes estaré en mi otra cuenta, Poliana Santos Oficial. Será en portugués. Y la próxima semana, el martes, estaré aquí con vosotros, ¿no? Y que Dios pueda dirigir su camino. Y que esta palabra venga a levantarte en este día de hoy, en este miércoles. Y que el resto de esta semana sea prosperado en su vida. Que Dios te bendiga, te prospere y te siga prosperando en sus caminos. Y nunca quites tu enfoque, que es el propósito de Dios en su vida. Um abraço. Nos vemos na próxima semana.